Garabot. Empezaba este segmento diciendo la negociación es gestionar emociones. Sí, pero negociar también es saber qué es lo que quiero y qué estoy dispuesto a sacrificar por eso que quiero. El conflicto dentro de las emociones que surgen. Un negociador no es un robot. Un negociador siente ira, un negociador siente angustia, ansiedad, estrés, miedo, amor. No hay posibilidad alguna de tener una relación profunda con alguien sin tener conversaciones incómodas, sin tener conflictos. Entonces, mi primera recomendación es, no hay que rehuir el conflicto. Hay que abordarlo y navegarlo productivamente. Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Buen día, donde usted se encuentre. Bienvenidos, bienvenidas a Garabot. Hoy vamos a hablar de habilidades y técnicas de negociación. Nuestro invitado es Juan Manuel García. Es experto en negociación con una trayectoria sólida en la creación de valor y resolución de conflictos empresariales. Tiene 30 años de experiencia en el sector publicitario. Ha perfeccionado su capacidad para llevar a cabo negociaciones complejas que generan resultados beneficiosos para todas las partes. Su enfoque combina la teoría y la práctica de la negociación, permitiendo liderar con confianza, empatía y precisión estratégica. De igual forma, saludo a mi compañero de fórmula Giovanni y dejo en tus manos a nuestro invitado. Juan Manuel, bienvenido. Un gusto tenerte en Garabot. No, muchas gracias, Giovanni. Buenos días. Buenas. Iniciemos ya en tu experticia. ¿Qué papel juegan en la actualidad los datos de las negociaciones modernas? Siempre la negociación ha estado basada en información. Siempre se ha dicho que en cualquier relación, en cualquier interacción entre dos personas, la información es poder. Hoy vivimos en un mundo de una cascada inagotable de datos, de información, de cosas que la inteligencia artificial puede procesar. Y obviamente toda esta información genera poder en el proceso de negociación. Pero es una herramienta de conocimiento y poder, mas no es el elemento crítico y diferenciador dentro de una conversación de negocios. Tú puedes estar llenos de datos, llenos de información, pero si tú no sabes tocar los puntos sensibles, si tú no sabes exponer la información, si tú no sabes cómo plasmar o armar una estrategia de negociación, nada de eso sirve. Exactamente, tal cual. Uno de las primeras cosas que yo aprendí en el mundo publicitario es que los datos sin análisis nunca se convierten en información. Los datos son datos, pero esos datos necesitan procesamiento, análisis, interpretación, filtros para poderse convertir en información. La tecnología en la actualidad, hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, está en la posibilidad de esos datos volverle información y agregar un componente adicional que es la personalización, el trato, cómo llegar a la otra parte en el momento de negociar, que es fundamental. Creo que el cambio al que nos enfrentamos hoy con la inteligencia artificial generativa es precisamente eso, es la capacidad de procesar gran
grandes volúmenes de información, pero esos volúmenes de información convertirlos en algo, generar algo, construir algo. Y eso que se construye son proyecciones, comportamientos estimados, incluso opciones de negociación y los potenciales impactos que tendrían esas opciones de negociación en diversos escenarios. ¿Qué pasa si yo hago A? ¿Qué pasa si yo hago B? ¿Y qué pasa si yo hago C? Pero además un paso atrás, que es la inteligencia artificial me permite decir, ¿sabes qué? Te propongo que hagas paso A, te propongo que hagas paso B y te propongo que hagas paso C. Entonces, a ese es el cambio al que nos estamos enfrentando hoy con la inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de negociación, se puede estigmatizar o pensar que estamos hablando de una transacción, resolución de un problema, pero muchos componentes de la vida en realidad son una negociación. Son el momento de llegar a acuerdos entre las partes desde una misma amistad o de otro ámbito, puede ser laboral, de equipo, de compañeros, de una misma salida. ¿Qué es para ti la negociación? ¿Cuáles son todos los ámbitos que estos abarcan? El concepto para mí de negociación puede ser a veces demasiado filosófico y cuando lo digo a alguien, otro hippie más. Para mí negociar es gestionar emociones. Eso es negociar. Y evidentemente, como tú lo dices, la negociación está presente en cualquier interacción humana. Cualquier interacción que tienen dos humanos tiene un conflicto de por medio. Lo que pasa es que nos hemos encargado de estigmatizar el concepto conflicto. Y creo que el conflicto es bueno, el conflicto es necesario, el conflicto se requiere. En cualquier interacción humana hay un conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? Y no siempre es lo mismo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo gestionamos ese conflicto? No es algo que esté limitado a un proceso de negociación formal de negocios. Es algo que vemos todos los días en la vida. En la esquina hay dos autos que quieren pasar. Ahí hay un conflicto. ¿Cómo negocian ese conflicto esos dos? Bueno, hoy ya no hay que sentarse a bajarse del carro, a preguntarle al otro quién quieres que pase, paso yo, paso tú. No, hay unas normas de convivencia social que dicen, pasa él, paso yo, pasa el de que va a girar a la derecha, hay un semáforo, pero no todo en la vida tiene ya preestablecidas estas normas. Entonces, cualquier conflicto está pegado a la negociación. No, es que hay interrelaciones que no se negocian. Cuando tú vas a comprar un café a la cafetería verde esta que acaban de lanzar en Quito, tú no negocias, evidentemente, pero no se negocia porque tú estás enfrentándote a una transacción sin ningún poder. Tú compras un café y él te vende un café. Ahí no hay ningún poder. Preestablecido. Pero yo te aseguro que si alguien se sienta y va a comprar 2 millones de cafés a lo largo del año, ahí sí hay poder de negociación. Hay un programa de salud que todos conocemos por hacer ejercicio. Este programa se sentó con la otra cafetería y le compró una cantidad de cafés que son los que le regalan a estos usuarios, los que los usuarios se ganan. Entonces, incluso en esas relaciones transaccionales, donde pareciese que no puede haber negociación, te aseguro que sí hay negociación. Lo que pasa es que hay que establecer en donde hay poder suficiente para poder conciliar intereses, o si no, acceder a la transacción sin ningún beneficio o descuento adicional. Porque empezaba este segmento diciendo la negociación es gestionar emociones. Sí, pero negociar también es saber qué es lo que quiero y qué estoy dispuesto a sacrificar por eso que quiero. La tecnología nos ha cambiado las reglas de juego. Y esto se aceleró con la pandemia. ¿Cómo
¿Tú manejas en la actualidad la capacidad o las habilidades de negociar en entornos virtuales? Sin duda alguna, lo hablábamos hace unos minutos, Giovanni. El primer paso es, hoy la tecnología nos brinda unas herramientas para incrementar nuestra información, ¿correcto? Pero también tenemos otras herramientas tecnológicas que nos facilitan la negociación en entornos virtuales. Teams, Zoom, WhatsApp, correo electrónico. Hoy, en el mundo corporativo, nosotros acabamos de hacer un análisis, el 85% de las negociaciones en el mundo corporativo son negociaciones virtuales. Y evidentemente esto acelera los procesos. O sea, ¿qué tienen de bueno? Que aceleran las negociaciones, aceleran la toma de decisiones. ¿Qué tienen de malo? Que en ciertos sentidos se empieza a perder el aspecto vital de la negociación, que es el aspecto humano, el lado humano, la construcción de conexiones, la construcción de relaciones, el escuchar, el entender la necesidad real del otro desde un enfoque de empatía. Entonces, facilitan, ayudan, pero necesitamos que los negociadores tengan el criterio suficiente de decir cuáles son las plataformas que me van a ayudar a sacar adelante esta negociación, pero cuáles son las plataformas además que me van a ayudar a mantener la relación. ¿Por qué? Porque más allá de estas relaciones transaccionales, de me compro un café, en general, la gran mayoría de negociaciones, su éxito no se define en cerrar el acuerdo. El éxito de una negociación se define por la capacidad de ese acuerdo de hacer que ambas partes quieran volver a sentarse mañana en la mesa. De construir una relación para que ese acuerdo, ese negocio, esa resolución de ese conflicto sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando yo enfrento una negociación a través de estos medios tecnológicos, estoy construyendo, además de un acuerdo, estoy construyendo o fortaleciendo la relación. Eso es como la invitación que se debe hacer cada negociador al enfrentar un deal, al enfrentar un conflicto. Hablamos del ganar-ganar, pero el ganar-ganar no 50%, sino tal vez en porcentajes diferentes. La capacidad de ceder para construir esa relación, como tú dices, para el día de mañana o en fechas posteriores poder alcanzar una meta mayor. Incluso no 50-50, 100% y 100%. Es decir, hay dos... La teoría define que hay dos tipos de negociaciones. Las negociaciones que son distributivas o las negociaciones que son integrativas. Las negociaciones, el más claro ejemplo es ni para ti ni para mí. Tú dices 50, yo digo 60, no, ok, ni para ti ni para mí 55. Eso es una negociación distributiva, donde repartimos lo que había sobre la mesa. Y ese tipo de conversaciones son las más frecuentes, las más comunes, las que están en la cotidianidad. Pero las más importantes son esas negociaciones donde se integra y se genera valor, un valor que puede ser distribuido entre ambas partes. Porque hay un libro que es sobre el que está construido el modelo de negociación de Harvard, que se llama Obtenga el Sí o Getting to Yes en su nombre original. Tiene un ejemplo maravilloso que es hay un señor vendiendo naranjas en la esquina y viene un cliente y quiere comprar las 3 naranjas que quedan. Y viene otro y quiere comprar las 3 naranjas que quedan. Entonces el primero que llegó ofrece $1. El segundo dice, no, yo las necesito $1.20. No, yo las necesito $1.30. ¿Para qué necesitaba cada uno de los dos esas naranjas? Resulta que el primero era un panadero y necesitaba la ralladura de la naranja. Pero el segundo vendía jugo de naranja. Necesitaba la pulpa de la naranja.
Y en vez de enfrascarse en una discusión de quién pagaba más por las naranjas, hubieran podido pagar $1, que era el precio original, él pone 50 centavos, yo pongo 50 centavos. Y sus márgenes netos en el producto final se hubieran incrementado. Eso es una negociación distributiva que podría haberse convertido en una negociación integrativa o colaborativa. Mi debilidad son las emociones. Escuchen cómo lloro. Búa, No comprendo bien eso de emocionarse. De ahí tengo una pregunta. ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional en las negociaciones actuales? Bueno, Garita, como decía hace unos minutos, negociar es gestionar emociones. El concepto humano de la resolución de conflictos está basado en administrar tus propias emociones. Hay dos palabras que han sido recurrentes durante esta conversación, que han sido emociones y conflicto. Y ambas están directamente vinculadas, directamente relacionadas. Creo que un buen negociador se define específicamente por su capacidad de administrar el conflicto dentro de las emociones que surgen. Un negociador no es un robot. Un negociador siente ira, un negociador siente angustia, ansiedad, estrés, miedo, amor. Pero ¿cómo administras dentro del proceso de negociación esas emociones? Es la clave. Y cómo administras, si podría decirse la palabra, las emociones de tu contraparte en la negociación. Entonces, son dos habilidades críticas: entender, comprender tus emociones, administrar esos disparadores de emociones, saber cuándo empiezas a perder el control y cómo administrar la emocionalidad de tu contraparte. ¿Para qué? Una vez más, fortalecer la relación independientemente del resultado de la negociación. Todos tendemos a pensar cuando empezamos a perder el control de nuestras emociones y nos enfrentamos a una negociación, creemos que negociar es convencer al otro. Y no tiene ningún sentido convencer al otro. ¿Para qué peleo con tus argumentos? Yo me enfrento a una negociación es para alcanzar lo que yo quiero. Ahora, si lo que yo quiero es tener la razón, eso es otra discusión. Pero yo me enfrento a una negociación es para obtener lo que quiero, no para convencerte de que yo tengo la razón, ni para convencerte de que tú estás equivocado. Si soy capaz de entender eso, soy capaz de administrar mis emociones y de escucharte y de entender cómo, con tu punto de vista, cómo con tu visión del mundo, podemos construir algo que nos sirva a los dos. Porque en el fondo, de eso se trata. Ahora, estimado Juan Manuel, ¿cómo se están integrando las habilidades de negociación en la formación de líderes empresariales? Es una excelente pregunta. Yo creo que el proceso de habilidades de negociación lo vas adquiriendo en tu crecimiento profesional. Y en gran medida de una forma empírica o de la forma en la que la cultura empresarial en la cual creces se va formando. Es decir, hoy vemos compañías que tienen un estilo como compañía, como cultura de negociación fuerte. Vemos compañías que tienen como cultura un modelo de negociación más integrativo, más colaborativo, más enfocado en las relaciones, y de alguna manera todos sus líderes van adquiriendo esos procesos. Pero también creo que las grandes compañías tienen la ventaja de brindarle a sus colaboradores entrenamientos, talleres, enfoque en habilidades blandas, una de ellas, la más importante, a mi modo de ver, la negociación, porque tú como gerente negocias con tus clientes condiciones comerciales, negocias con tus proveedores condiciones comerciales, negocias con tus equipos, negocias con tus colaboradores y, como lo decía Giovanni, no es que salgo de la oficina a las 5:30, 6 de la tarde, apago
y ya me olvido de la negociación. No, salgo a seguir negociando con mis hijos, con todo el mundo. Entonces, creo que cada día, en la medida en que vas creciendo en tu desarrollo profesional, vas entendiendo la importancia de esas dos cosas, de fortalecer y priorizar las relaciones y de tus habilidades de negociación, que están íntimamente ligadas, pero que ambas las vas aprendiendo con la experiencia y con los años. Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com. Tus mensajes e intereses a podcast@elcomercio.com. Tú tocaste un tema muy importante que es la cultura organizacional en negociar. Empresas que van por la línea dura, empresas que tal vez tengan una negociación más amigable, que puedan ofrecerte la oportunidad de ir cediendo. Pero estamos en un mundo globalizado de diferentes culturas. No es lo mismo negociar con un latino que negociar con un anglosajón o con un asiático. Al mantener un solo estilo en una corporación, no estamos cometiendo un error y no permitiendo llegar a mejores acuerdos con diferentes culturas. Sin duda, no. Sin duda alguna, la interculturalidad es algo que se evalúa cuando enfrentas una negociación, porque tal como lo acabas de mencionar, no hay que irnos muy lejos. No es lo mismo negociar negociar un acuerdo en Sao Paulo que negociar un acuerdo en Quito o negociar un acuerdo en México. Tienes entornos, culturas, personalidades totalmente diferentes. Pero en el fondo, tú puedes adaptar las formas, adaptar la implementación, la ejecución, pero el fondo estratégico sigue siendo el mismo. Cuando tú ves la visión, y no la visión de la visión de la recepción de la compañía, donde la visión es ser la compañía más nada, no. Cuando ves compañías que realmente están comprometidas con su visión y que dicen proteger a nuestros proveedores, pero te enfrentas a un área de procurement que no protege sus proveedores y que lo único que pretende es desplumar a su proveedor. Entonces dices, aquí hay una incongruencia. Ahora, cuando te sientas con un área de procurement que tiene interiorizado eso, de yo quiero proteger a mis proveedores, quiero proteger el negocio de mis proveedores, porque un buen proveedor es un buen negocio para mí. Entonces, no quiere decir que deje dinero sobre la mesa, porque proteger al otro no significa dejar dinero sobre la mesa. Significa cómo no dejamos dinero sobre la mesa protegiéndote y protegiendo mis intereses. Son dos enfoques totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo lo manejo dentro de la conversación? Hay la interculturalidad y la capacidad de manejar las variaciones, la flexibilidad, la creatividad, la innovación del negociador juegan un papel crítico. En este contexto, ¿qué errores comunes se siguen cometiendo o se están cometiendo ahora en negociación? Yo creo que el error más típico que te enfrentas en los procesos de negociación corporativo, sobre todo, es enfocarte demasiado en el precio. Lo vemos cotidianamente, donde no importa nada más, solo bajar el precio. Hago una licitación, hago una oferta, estoy seleccionando un proveedor, de tornillos, de servicios, de consultoría, de educación, de publicidad, lo que sea. Las ofertas vienen por 100, no importa, tengo 60. Nadie dice que pague 100. O sea, de verdad, es entender. Hay muchas cosas que hay detrás. ¿Por qué me estás cobrando 100? ¿Por qué yo solo tengo 60? ¿Qué voy a sacrificar?
creo que es el principal error, enfocarse demasiado en el concepto precio, porque al final lo que termina pasando es un gran nivel de decepción. En la vida tú obtienes aquello por lo que estás pagando. Entonces, cuando decidiste que ibas a desplumar a tu proveedor rápidamente entiende o se da cuenta que tú estás haciendo un mal negocio para él. Y esa realidad se devuelve. O porque te baja calidad, o porque te baja servicio, o porque te baja velocidad de respuesta. Porque algo te bajó. ¿Y qué termina pasando? Un descontento entre ambos. Una ausencia de generación en esa relación. Ambos están dispuestos a sentarse en la mesa el otro día. No. Lo que va a pasar es que otra vez este comprador va a volver a salir a buscar quién le puede entregar a 60. Perdiendo tiempo, perdiendo historia, perdiendo conocimiento, perdiendo una curva de aprendizaje, una cantidad de cosas que probablemente costaban más que ese descuento que logra obtener. Otro ámbito importante de la negociación es el tema publicitario, el tema del marketing, otra experticia que tú tienes, Juan Manuel. ¿Cómo pueden las empresas, los expertos en publicidad, adaptarse a las expectativas tan cambiantes que tienen en la actualidad los consumidores? Lo que hoy gusta, en un par de semanas ya no nos gusta. Lo que hoy está en boga, en un par de semanas ya no está en boga. El volumen, la velocidad cambiante es mucho más desafiante para todos los actores. Yo creo que esa ha sido una habilidad, una característica que siempre ha tenido la industria publicitaria, la industria de comunicaciones del marketing. Su capacidad de adaptación. Cuando yo empecé hace 30 y algo añitos, casi 30 años en este negocio, leía un documento que en ese momento tenía más o menos otros 30 años. O sea, estoy hablando de un documento de fácilmente 50, 60 años, escrito por un gran publicista norteamericano. Y ese documento decía, hoy la industria publicitaria es mucho más complicada de lo que fue hace 10 años, pero infinitamente más sencilla de lo que será dentro de 5. Si ponemos esa frase hoy, aplica perfectamente. Y siempre lo has visto, ha funcionado así la industria publicitaria. Teníamos un consumidor que se sentaba, sabíamos lo que hacía, leía el periódico en la mañana, escuchaba radio en el desplazamiento o en el commuting que se llama, llegaba a su oficina y perdía contacto con los medios hasta que al mediodía volvía y salía, veía vía pública y en la noche la novela, en alguno de los 2 canales más importantes. Esa realidad hoy no existe. Pero el hecho de que esa realidad hoy no exista no significa que ese consumidor no esté teniendo contacto con los medios. Entonces, la industria publicitaria tiene la habilidad de adaptarse a eso. Con otros conocimientos, con otras tecnologías, con otros costos, sin duda alguna, porque es diferente el costo hoy en una industria totalmente fragmentada. Pero creo yo que la industria publicitaria ha tenido esa característica, esa habilidad, adaptarse a todos los cambios que vienen. Pero parafraseando eso mismo, hoy no vivimos nada frente a lo que vamos a vivir en 5 años. Porque lo decíamos, contenidos hiperpersonalizados, mensajes hiperpersonalizados, que nos permite toda la tecnología. Y eso hoy apenas estamos empezando a ver. Justamente me quedo con esta última frase de apenas empezamos a verlo. Y la inteligencia artificial apenas empezamos a verla. ¿Llegará el momento en que pueda negociar una persona con una inteligencia artificial? Yo creo que sí, sin duda alguna. Hoy pongamos, ¿dónde está la inteligencia artificial? Sin yo ser un experto del tema, pero la inteligencia artificial es un concepto de hace más de 30, 40 años. Ya existía la inteligencia artificial.
¿Por qué la vemos hoy? Por dos cosas. Por la capacidad que tiene la tecnología de procesar millones de datos que antes no tenía, y por la reducción de costos en procesamiento. Entonces se mezclan las dos cosas. Y al mezclarse las dos cosas, entonces estas tecnologías que ya existían se convierten después en lo que era machine learning, se convierte en redes neuronales, y las redes neuronales se convierten en inteligencia artificial generativa. Pero hay un siguiente paso. Ese siguiente paso de toma de decisiones, esta semana decía que OpenAI ha lanzado algo que piensa antes de contestarte. Que no es ya no es ChatGPT, es OpenAI 1, algo así, no me acuerdo el nombre. Pero dice, esto piensa antes de contestarte. Eso va a poder negociar, sin duda alguna. Va a poder identificar qué es lo que... Pero te va a tener que preguntar. Y tú tendrás que ser absolutamente sincero. Entonces, si esa transacción no es totalmente sincera, pues, no puede entender tu verdadera motivación, no puede entender tu interés, no puede entender cómo generarte valor. Pero mientras entienda eso, en algún momento podrá pensar, sí, yo creo que llegaremos allá. Así como hoy llegamos a los chatbots de servicio al cliente. Gran cantidad de compañías está automatizado. Ahora, yo como consumidor llamo y lo único que estoy rogando es que me conteste un humano. ¿En qué momento me dice que oprima X para que me conteste un cristiano? ¿Qué quiere decir? Que eso todavía no está funcionando perfectamente. ¿Llegará el momento en que funcione perfectamente? Sin duda alguna. Lo mismo pasa en las negociaciones. ¿Cómo darle ese toque de empatía, de análisis, de conservar la relación, de pensar en el futuro, de pensar en el largo plazo? Pero llegaremos. Estimado Juan Manuel, como sabes, soy una voz de inteligencia artificial, y a pesar de que mi trabajo cada día es aprender a pensar como ustedes los humanos, no tengo emociones. Me surge esta duda. Si las emociones juegan un rol esencial a la hora de resultados en negociaciones, ¿cómo negociarías conmigo, que no las tengo? ¿O qué resultados podríamos tener? Yo creo que la ventaja de negociar sin las emociones es que no hay sesgos cognitivos. Entonces, si yo me enfrento a ti, Garita, o tenemos una conversación de resolución de un conflicto, yo hoy esperaría que en ti no haya sesgos cognitivos y que seas absolutamente transparente en tu capacidad de decirme qué es lo que quieres, pero más importante, ¿por qué lo quieres? Porque ese es el salto clave en cualquier proceso de negociación. Mi esposa quiere ir a comer pasta, yo quiero ir a comer hamburguesa. Eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿por qué quieres ir a comer pasta? No, yo quiero comer pasta porque mañana tengo una competencia atlética y necesito una carga de carbohidratos alta. Ok. Entonces no es tu posición, es tu interés. Y ataco el interés. ¿Cómo soluciono tu interés? Entonces, pero me quedo en la posición, me quedo en yo quiero la naranja. La ventaja de negociar sin sesgos cognitivos con Garita es que al preguntarle a Garita, ¿por qué quieres eso? Debería estar en capacidad la tecnología de contestarme sin me protejo, no muestro vulnerabilidad, me voy a sentir débil, le voy a contar, voy a exponerme. Entonces debería poder ser capaz Garita de expresarme su interés real. Qué agradable y enriquecedor diálogo, Juan Manuel. ¿Podrías darnos una conclusión del tema? Yo creo que la conclusión o el mensaje principal que yo quisiera dejarle a la audiencia de Garabot es: primero, no
no rehuir al conflicto. Las relaciones sólidas no son las que no tienen conflictos. Las relaciones sólidas, personales o de negocios, son las que saben navegar productivamente el conflicto. No hay posibilidad alguna de tener una relación profunda con alguien sin tener conversaciones incómodas, sin tener conflictos. Entonces, mi primera recomendación es: no hay que rehuir el conflicto, hay que abordarlo y navegarlo productivamente. Mi segunda recomendación dentro de esa visión es ir más allá de la posición. Cuando yo entiendo las motivaciones subyacentes de las posiciones, entiendo los intereses. Y al entender los intereses, nos podemos sentar a buscar acuerdos que sean valiosos y que generen valor, valga la redundancia, para ti y para mí. Pero si entendemos en realidad por qué queremos lo que queremos. Y no nos quedamos en el qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero. ¿Por qué quieres eso y yo por qué quiero eso? Y cuando logramos poner eso sobre la mesa, estamos en capacidad de buscar creativamente entre ambos acuerdos. ¿Por qué? Porque la negociación no se trata de derribar muros, se trata de tender puentes. El muro va a existir, la diferencia va a existir, el conflicto va a existir, siempre. ¿Cómo tendemos un puente entre estos dos conflictos para llegar donde tú necesitas llegar y donde yo necesito llegar? Gracias por visitarnos, por acompañarnos y por ser tan claros en tus exposiciones. Gracias. No, Giovanni y Garita, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, por darnos la oportunidad de exponer esto que lo he desarrollado en mi vida profesional, pero que me ha ayudado muchísimo también en mi vida personal y que en los últimos años he sentido que le puede ayudar a otras personas, y muchas gracias a ustedes. Bien, cerramos este capítulo como siempre gustosos. Tiempo de negociar las hamburguesas con Giovanni para celebrar este capítulo tan enriquecedor. Veamos cómo me sale la risa en esta oportunidad. Ah, qué bien. Vamos evolucionando. Nos vamos. Comparta este podcast con sus cercanos y pique la campanita. Se lo agradecemos mucho. Esto fue Garabot.